Bueno, tengo que decir, como parece ser que va siendo costumbre, pero es un hecho en realidad, y más en esta ocasión, que es para mí de nuevo, primeramente, tengo que decir, un gran honor, un gran placer el que el profesor Rodríguez Delgado se encuentre aquí con nosotros. Al menos para mí, afortunadamente, me honro con su amistad al cabo de tantísimos años ya, puesto que siempre que yo he solicitado de él su asistencia a algún acto celebrado por nosotros, nunca el profesor Rodríguez Delgado se ha negado, todo lo contrario. Y no solamente eso, sino que su entusiasmo, su alegría, sus deseos de dar a entender y a conocer el funcionamiento de todos los procesos neurobiológicos es tremendamente contagioso. Así que, profesor, te agradezco una vez más muy sinceramente tu presencia con nosotros y también deseo aprovechar esta oportunidad para saludar a la esposa del doctor Delgado aquí con nosotros, que nos honra con su presencia, Carolina, y decir muy brevemente, y entre otras cosas, puesto que todos habéis leído por un lado el currículo brevísimo que hemos colocado ahí por ocupar un pequeño espacio, pero que podría ocupar realmente páginas y páginas, que podrían escribirse varios libros sobre él. Carolina es de ley, claro. Y posiblemente, no sé si me escuchas, si ahí viene atrás, ¿no? Posiblemente yo diría que el profesor Rodríguez Delgado es el científico español con mayor protección internacional y que todo el mundo le conoce y que goza de una gran reputación y prestigio en el campo de las neurociencias, ¿no? Muchos sabéis que habéis leído algunas de sus obras, entre las que se encuentra La felicidad, un título muy sugestivo por otro lado, Mi cerebro y yo, y El control físico de la mente. Aquí hemos cometido un grave error nosotros, que me lo ha hecho saber cariñosamente y amistosamente, puesto que hemos control físico de la mente, La felicidad del cerebro y yo, que es autor de, así como más de 40 trabajos científicos, pero bueno, ¿qué es esto? Más, como mínimo, más de 540 o 1040, pero bueno, todos entendemos que la autoridad y la jerarquía del doctor Delgado en este campo es evidentemente indiscutible y sabemos que el perdón aquí nuestro error. Así que, doctor Delgado, una admiración, una vez más reitero realmente mi gratitud más profunda por tu apoyo permanente en lo que respecta a nosotros, al yoga, y que ese apoyo sirve realmente para que las personas que nos escuchan hoy, posiblemente otras muchas, valoren esta ciencia desde una perspectiva de mayor rigor y de mayor, digamos, seriedad. Gracias. Intentaré hablar de pie y sin micrófono. Si no me oís bien, utilizaré el micro, pero no creo que haga falta. Lo primero, muchas gracias, Magana, por invitarme y por tener el placer de estar esta tarde lluviosa, pero buena, con vosotros, hablando de algo que a mí me interesa profundamente. Primero, el yoga, y segundo, el título, que creo que es muy acertado, del acercamiento entre Oriente y Occidente. Yo que represento el Oriente, el Occidente, no, las dos cosas. Yo creo que estamos en una fase nueva en la ciencia y en el presente, que es una fase de integración, y por lo tanto lo que yo desearía es aportar ciencia occidental y aprender ciencia oriental. Yo creo que los dos extremos no, las dos interpretaciones de la realidad son necesarias pues para comprender nuestra vida presente. A mí hay un tema, claro, yo he sido profesor en Yale, pues, 25 años,
luego he fundado la Facultad de Medicina Autónoma aquí en Madrid, luego he dirigido el Departamento de Investigación del Centro Ramón y Cajal, y ahora pues estoy con mi propio centro, el Centro de Neurobiología en Madrid. ¿Haciendo qué? Hombre, pues lo que yo creo que es más importante, investigando cómo es el cerebro por dentro para intentar comprender, pues, quiénes somos nosotros, quién soy yo, quiénes sois vosotros, cuáles son los elementos integrantes de nuestra personalidad. El yoga, sí, pero el yoga es únicamente una parte del todo, es una interpretación de una realidad importantísima. Yo había traído un montón de diapositivas, pero como no hay proyecto, pues es igual, no pasa nada. En vez de mostrarlas, os voy a contar algunas de ellas, y sobre todo, cada esto era para dar validez experimental a las afirmaciones que ahora voy a hacer. Entre otras, es una afirmación que a mí mismo me ha sorprendido porque acabo de verla hace un rato. Estaba en casa tranquilamente y entonces recibo hace 2 días nada más The Physiologist, el fisiólogo. Esta es una revista americana en la cual se explican los tremendos avances de la ciencia actual, fundamentalmente la ciencia que aquí llama genómica, o sea, los genes. ¿Qué somos nosotros? Hombre, pues una colección de genes, una colección inmensa. ¿Sabéis que cada uno de nosotros tenemos unos 100.000 genes? Eso es lo que constituye nuestro organismo, y esta realidad fisiológica es lo que determina pues nuestra conducta, nuestros instintos, nuestras aficiones, el creer o no en el yoga, en la parapsicología, en la ciencia, en la religión, en todo. Porque uno de los temas que dice este artículo, que a mí me ha interesado enormemente, es que cuando empezó el llamado Proyecto Genoma, mucha gente dudaba, pero hombre, 100.000 genes, eso es muy complicado. ¿Cómo vamos primero a descubrir la existencia y la localización de un número tan enorme de elementos? La solución era relativamente sencilla. 100.000 genes, bueno, pues vamos a tener 100.000, pues vamos a tener 1.000 centros que estudian 100 genes, cada uno de ellos. Fijaros si es fácil. Y entonces ese es un proyecto mundial, el llamado Proyecto Genoma. Y lo que parecía, como dice aquí, que era una tarea imposible, una cosa de ficción, esto, nunca se llegarán a conocer los 100.000 genes, pues hoy día lo que parecía imposible pues ya es una realidad, y ya empezamos a conocer. Claro que el proyecto va a ir simplemente de conocer los genes hasta el año, pues por lo menos hasta dentro de 4 o 5 años más. Pero ahora viene lo que es quizá más importante. ¿Qué relación hay entre cada gen y la función de cada gen? Eso será el proyecto, pues no sé, de los próximos 15 o 20 años. Ahora, esto es tan ambicioso que, como dice aquí en una de las partes, es increíble. Pero esto será posible que dentro de no muchos años, como sabemos la función de los genes en la salud y en la enfermedad, habrá muchas enfermedades pues que ya sean conquistadas con diagnóstico y con terapéutica adecuada. ¿Y qué enfermedades? Pues mira, dice
el cáncer. El cáncer todavía es un gran misterio, pero dentro de poco ya no lo va a ser. El cáncer de pecho, el cáncer de próstata, el cáncer de otras partes del organismo, sabremos sus causas genéticas y por lo tanto podemos tener curaciones, tratamientos adecuados. El cáncer, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, hipertensión, alteraciones neurológicas, la esquizofrenia, la epilepsia. Fijaros que estamos hablando pues de toda la medicina humana, la diabetes. Todo esto, y hay otra serie de ellas, todo esto tienen causas genéticas, sí, y ambientales. Bueno, pues todo esto es posible que en un futuro próximo la ciencia empiece a comprender el porqué, el cómo, y lo que es más importante, la curación de muchas de estas enfermedades. Con todo esto hay un problema. Bueno, ¿y el yoga? ¿Y el yoga qué hace en todo esto? El yoga no es una enfermedad, ¿no? De momento no. Claro. Entonces, yo estoy hablando de enfermedades y de genes. ¿Ah? ¿No es eso no cierto? Yo creo que esto va a ser un diálogo, ¿no? De manera que luego podemos charlar y discutir algunas de mis afirmaciones. Algunas serán correctas, otras quizá no. Bueno, para ver vuestra opinión. Y estamos hablando del yoga. ¿Hay una relación o no? Es una pregunta. Entre las creencias yógicas, el yoga es una cosa muy antigua, bueno, milenios, pero tiene una actualidad de una enorme importancia, porque el yoga quizás pueda modificar nuestra concepción de la vida, quizás nuestro propio organismo. Hay relaciones psicosomáticas íntimamente relacionadas con el yoga. Yo estaba leyendo ahora la posible relación, no os asustéis, entre el yoga y la hipnosis. Vamos a ver. Vosotros habéis estado hace un rato haciendo prácticas de yoga, ¿no? Bueno, ¿qué hacíais? Hombre, pues estar en un sitio más o menos oscuro, tranquilo, relajados, ¿no? Espero que está relajado. Hay que preguntarle. Bueno, luego lo dialogaremos. Al final, sí, al principio. Y entonces, en esa relajación, no era un sueño hipnótico. El yoga es muy diferente de la hipnosis. Pero ¿es o no cierto que hay una sensación de tranquilidad, de paz espiritual, de estar a gusto, a veces con unas posturas muy raras, pero bueno, pero más o menos estar muy a gusto? Y en todo esto hay algo que falta en el yoga, que falta en la hipnosis, que falta en la ciencia, que es la explicación. Si vosotros estáis haciendo todo eso, y bueno, aparentemente os va muy bien, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón científica de que con esta relajación os encontréis mejor? ¿Cómo funciona el cerebro mientras estáis con estas prácticas de yoga, de respiración, de relajación, de meditación, de lo que sea? Esto es uno de los temas que a mí ahora me interesa enormemente. ¿Qué ocurre con vuestro cerebro cuando vosotros estáis practicando el yoga? De esto sabemos muy poco. Como en la hipnosis, pues sabemos muy poco. ¿Funciona el cerebro de una manera normal o anormal? ¿Es un estado alterado de la consciencia el yoga? Vamos a ver. Ya te digo, yo no lo sé porque es un tema muy difícil de comprender. Pero ¿es o no cierto que en este estado de tranquilidad
tenéis una disminución en las recepciones sensoriales del mundo que os rodea. Eso no es cierto, no lo sé. Vosotros luego me vais a dar vuestra opinión. Disminución de las percepciones sensoriales, o sea, de la sensibilidad. Y entonces, ahora ya entra el neurofisiólogo, el científico, que digo, bueno, pues si disminuís vuestras percepciones sensoriales, ¿por dónde van las percepciones sensoriales? Hombre, pues fundamentalmente por aquí. Entran en el cerebro, pero entran con las raíces dorsales, entran, casi todas ellas están concentradas en la formación reticular ascendente, por así como se llama, que es una proyección de vías sensoriales que van hacia el cerebro. Pues entonces, si disminuís el aflujo sensorial periférico, ojos, oídos, piel, etc., entonces hay una disminución del bombardeo que realiza la periferia sobre el cerebro. Y esto, pues hace ya mucho tiempo, nada menos que Ivan Pavlov, el neurofisiólogo ruso, premio Nobel, pues ya empezó a pensar que esto quizá fuese el fundamento de este estado de conciencia alterada, en el cual, por una disminución de las recepciones sensoriales, la formación reticular ascendente funciona menos y entonces el cerebro en parte se duerme. Esto es una cosa que se puede demostrar, lo tenía que en algunas predicciones, experimentalmente. Lo hemos hecho nosotros en mi laboratorio de Yale, en Norteamérica, estimulando el septum, una zona que está por aquí delante, estimulando eléctricamente el septum, no se percibe el dolor. Exactamente. Y los animales, lo hemos hecho en monos, pero también en seres humanos, quedan relajados, más tranquilos, iba a decir más felices, o por lo menos comportándose muy bien. Así es que hay una razón neurofisiológica para este estado de relajación mental, con una particularidad, que es que cuando estáis, no en trance, pero cuando estáis en una práctica de yoga, es una pregunta, yo no lo sé, una pregunta que os hago a vosotros, cuando estáis en una meditación, ¿qué es la meditación? Ojo, hay preguntita, cualquiera sabe. Pero no es cierto que en la meditación hay una inhibición reticular de la corteza cerebral, ya os estoy hablando de Pavlov, Sherrington y otros autores. Y entonces, eso no es cierto, eso es una pregunta que os hago a vosotros. Cuando estáis en una práctica de yoga, y ahora estoy también relacionando lo que estoy hablando con uno de los artículos que he leído, cuando estáis en una práctica de yoga, hay una interferencia mayor o menor de pensamientos extraños. Yo creo que hay una interferencia menor, y de esto hay un artículo que pone meditación, esto está en inglés, meditación y actividad de la conducta como índices de atención no analítica. Cuando vosotros estáis repitiendo un mantra, o simplemente sin mantra, simplemente relajados, hay una mayor o menor interferencia, la atención está más relajada, más concentrada, se dirige menos hacia el ambiente que rodea, hay menos pensamientos que irrumpen en vuestra conciencia, y entonces la atención, la mente en blanco, la atención está más concentrada
o en la repetición de una mantra, o simplemente nada, porque se está relajado. Así es que esto es un intento de explicación científica al estado de consciencia alterada que se produce durante la práctica de yoga. No sé si es verdad o no. El problema, no sé si es verdad o no, el problema, y mi consejo, bueno, un consejo pretencioso dar consejos, pero es que debía haber algo quizá en vuestra ciencia yógica como hay en otras ciencias, por ejemplo en la hipnosis. Vosotros conocéis lo que se llama el cuestionario Delphi. Delphi, y esto está originado en Harvard University, en Norteamérica, y es simplemente la pregunta que se hace, y yo te digo, este es mi consejo, sino lo que a mí me gustaría ver que se hacía, la pregunta que se hace a expertos en un tema concreto, por ejemplo, hipnosis, o enfermedades cardiovasculares, o lo que sea, que lo que se pregunta es, bueno, este es el presente, pero ¿cómo va a ser el futuro? En los 10 o 15 o 20 años próximos, ¿sería posible que vosotros hicieseis, eso tú sobre todo, desde Vigo, desde Barcelona o de donde fuera, que se hiciese una encuesta Delphi entre unos 15 o 20 o 30 especialistas en yoga en España, en la India, en Norteamérica, en otros países, preguntarle, bueno, ¿usted qué cree? Fíjate que es una pregunta nada más. ¿Cuál va a ser el futuro del yoga en los 20 años próximos? Pues eso ya. Y como se hace esta encuesta Delphi, es que primero se le pregunta a 20 personas, 20 especialistas, ¿usted qué cree? Y se le hacen unas preguntas, unas 15 o 20 preguntas específicas. Y ellos no saben cómo van a contestar a los demás. De manera que, ¿qué cree usted? ¿El yoga se va a extender? ¿Va a disminuir? ¿El yoga está relacionado con el funcionamiento de, yo que sé, del hipotálamo, de la formación reticular? ¿Qué cree usted? Y cuando ellos contestan, entonces hay una segunda ronda del cuestionario Delphi, que a cada uno de ellos le dice, los demás han contestado esto. ¿Qué opina usted de lo que dicen los demás? Y con esto hay una predicción muy acertada de lo que va a ocurrir con el yoga, en este caso, en los 25 años próximos. Yo creo que es una cosa muy útil. ¿Cómo va a ser el centro de Vigo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Bueno, eso es lo que tú crees. Pero, ¿qué creen los 25 especialistas? ¿Y cuál va a ser la aplicación práctica, médica, del yoga para enseñar a la gente, ¿no?, a relajar, a pasarlo mejor, a tener más felicidad personal? ¿Es posible? ¿O eso es una tontería? Que eso no lo ve. Vamos a preguntárselo a los 15 o 20 especialistas y con sus respuestas podemos hacer una predicción de cómo va a evolucionar el yoga, Oriente y Occidente. ¿Es una realidad o es una fantasía? No lo sé. Vamos a preguntarle a los 15 o 20 especialistas, que yo creo que es una realidad. Yo creo que lo que debe haber, estamos ahora en la época de la integración científica y práctica. Y entonces, estas ideas acerca del genoma humano, de su aplicación a la prevención de enfermedades, de la posible utilidad en enfermedades psicosomáticas, porque en realidad el yoga es relacionado íntimamente con la realidad psicosomática. ¿Es posible o no que cuando estáis relajados el cuerpo funciona de una manera diferente? Esto hay que verlo. Pero el problema, ahora voy a ser un poquito crítico con vosotros, el problema es que, claro, el yoga lo cura todo. El yoga es una cosa fantástica, es una cosa estupenda, a mí me da la felicidad, ha cambiado mi vida. Hijo, vamos a verlo. Me parece una cosa que creo que es completamente necesario,
es el científicamente demostrar las afirmaciones que vosotros hacéis. Algunas pues pueden ser muy ciertas, otras no. De manera que vamos a depurar lo que es real y lo que es ficticio en la parapsicología, siento que no es tan capaz de decirlo, y en todas las cosas. Porque bueno, algunas cosas pues serán verdad, pero no todas. De manera que vamos a depurar el yoga, vamos a depurar la parapsicología, y eso será una ayuda enorme para la ciencia en general y para el yoga en particular, porque entonces iremos a aprender las técnicas de relajación que enseña el yoga, pero vamos a aprenderlas más científicamente. Ahora se hace de una manera, dijéramos un poquito, pues bueno, pues esto funciona, pues adelante, pues a mí me va bien, pues bueno. No, hay que hacerlo, pues bueno, pero además con el rigor científico de comprender porque el yoga sí funciona, pero por qué funciona el yoga. Y esto, naturalmente, hay que verlo desde un punto de vista neurofisiológico, porque el yoga funciona a nivel de la neurofisiología, porque con el yoga es cierto que el cerebro funciona de una manera diferente. ¿Y cuál es la relación entre el yoga, el TM, Transcendental Meditation, de Maharishi Mahesh Yogi, de las cosas de mucha otra gente que utiliza técnicas meditativas en su enseñanza y en su práctica? Ah, no, yo tengo el yoga védico, es el único que es cierto. No, habrá cosas que sean útiles en otras clases de yoga, y habrá enfermedades o alteraciones de conducta, de pensamiento, de sensibilidad, pues que pueden ser útiles con diferentes técnicas meditativas. En vez de intentar el protagonismo, lo único cierto es lo que yo digo. Yo soy muy abierto. Yo digo, lo único cierto es lo que mis monos me enseñan, mis monos y mis chimpancés y mis seres humanos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hombre, pues yo lo que he intentado ha sido investigar cómo funciona el cerebro en animales y en personas. Y esto pues, son hechos. ¿Son hechos incontrovertibles? No. Son realidades que luego hay que interpretar. Y la interpretación puede ser diferente a lo largo del tiempo y con los nuevos avances de las ciencias. Al principio, lo que yo hacía en Yale, fundamentalmente, era únicamente estimulación eléctrica del cerebro y registro eléctrico del cerebro. Y yo ahora puedo decir que estimulando, eso ya lo saben desde Sherrington, Penfield y mucha otra gente, estimulando la corteza motora, pues se mueve la parte contralateral, por eso lo sabemos. Estimulando el septum, se inhibe el dolor. Eso es nuevo y diferente. Estimulando la zona del periacueducto, aumenta la agresividad en animales y en seres humanos. Esto lo hicimos al principio con electrodos implantados en el cerebro, con cables relacionados con nuestros aparatos. Luego hubo una evolución, y en vez de cables utilizábamos control remoto, así que hacíamos estimulaciones por radio, registros por telemetría. Algunos de estos animales estaban libres en la isla que teníamos en las Islas Bermudas, en la isla de Hall. Había animales completamente libres, pero instrumentados, y podíamos investigar experimentalmente cómo funciona el cerebro o estimularlos por radio y cambiar sus reacciones cerebrales. Un paso más que dimos luego fue el tener al ordenador, al computer, como controlador de la actividad cerebral y de la conducta de los animales. Esto lo hicimos hace 20 años, ¿no? Hace muchísimo tiempo, más o menos, en Harlem Air Force Base, que en aquella época era casi increíble.
porque conectábamos el cerebro de un chimpancé con el ordenador y el ordenador con otro canal con el cerebro. Entonces había un feedback cerebro, ordenador, cerebro, pues tenía aquí las cuestiones. O sea, hoy día es posible la conexión directa entre cerebros y ordenadores. Y la posible conexión de cerebro a cerebro. Pues sí, hoy es posible, técnicamente posible. Y entonces podemos tener una explicación científica, si es posible, de la transmisión de pensamiento, de la dirección de la conducta de los demás, pues es posible. Y en aquella época, pues a mí no me acaba de gustar la idea de los electrodos implantados. ¿Qué haríamos entonces? Pues utilizar campos magnéticos. Y con los campos magnéticos, y eso hoy día es una posibilidad real. Con los campos magnéticos, a distancia y sin electrodos, nosotros podemos controlar el funcionamiento del cerebro en masas. Lo hemos hecho únicamente en animales, pero en personas también sería posible. Con campos magnéticos. Ya es, hablando, no es ciencia ficción, es ciencia. Una cosa, no sé si lo conocéis, que se llama el zip gun en inglés. O sea, el cañón magnético, si queréis, que se puede dirigir y entonces modificar el funcionamiento neuronal a cientos de metros de distancia. Yo creía, me chocó, que en la guerra del Golfo no se ha utilizado esa tecnología que se conoce muy bien en la antigua Unión Soviética y en Norteamérica. Yo trabajo en ella. De manera que estamos ahora en un momento realmente fascinante de genes, de conocimiento, de aplicación, pero algo se está quedando anticuado, y ustedes perdonen, no nos podemos quedar anticuados, y este es mi interés en intentar en charlar ahora con vosotros, es que el yoga tiene que ir también adelante, y hay que intentar comprender sus razones, sus funcionamientos, sus riesgos, que también los tiene, y sobre todo su aplicación a la vida normal y a los problemas anormales. Así es que, con esto ya, como ves, ya voy a cortar aquí. El yoga tiene unas enormes posibilidades, tiene un gran lastre de falta de conocimientos, y por lo tanto hay que investigar mucho más de cómo funciona el cerebro y de cómo funciona el yoga. ¿Hay que seguir utilizando? Bueno, pues sí, pero fijaros que lo hacéis ahora de una manera empírica. Y dices, hombre, esto va bien, pues vamos a seguir utilizando. Y lo que yo propongo es que de una manera pues accesoria o sin gran fundamento científico, que aumentemos la curiosidad, el conocimiento, la interpretación y la realidad para establecer las bases científicas del yoga y del funcionamiento cerebral. ¿Que es difícil? Hombre, claro que sí, dificilísimo. Y es posible que en bastantes años, en un próximo futuro, como con el genoma, hay muchas cosas que todavía no sabemos. La relación entre genes, la conducta, las enfermedades, la curación. No sabemos la relación entre el yoga, su fundamento científico, su acción beneficiosa o perjudicial en la crecimiento humana. Pues vamos a estudiarlo. De manera que yo creo que este es el desafío tremendo y la realidad maravillosa del presente y lo que hay que hacer en el futuro. Investigar mucho más y comprender mejor y seguirlo utilizando, que es lo que a cada uno de nosotros nos va bastante bien. Bueno, evidentemente no hay más que agradecer las palabras del profesor Delgado. Las palabras me parecen
mí de extraordinaria importancia y realmente son palabras de ánimo para que todos podamos pensar en algo que efectivamente hay que investigar y no aceptar sin más, y que yo propongo algo, profesor. Sabes que desde hace años hemos mantenido la más amigable de las controversias en muchos aspectos, pero nos podemos brindar para que en tu laboratorio nos investigues a través de algunas técnicas y podamos llegar a alguna conclusión científica. Yo diría no, pero investigación. Sí, no, hablo de efectivamente investigar, ¿no? Sería importante porque la persona realmente es autoridad de conocimiento y por un lado. Y por otro lado, que efectivamente esas críticas altamente positivas y tan acertadas por otro lado no deben caer en ese saco. Bien, pasamos al coloquio y alguna pregunta, por favor. Preguntas. Fernanda, siempre rompes el pueblo. Igual es enhorabuena por la miles de preguntas, porque según la descripción científica no se puede al ser humano como una máquina, ¿no? Porque es más o menos como yo acabo de entenderlo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista epistemológico, digamos que desde el punto de vista orientalista filosófico está confundiendo el ser con el cuerpo, ¿no? Porque uno de los principios básicos de yoga es pensar que yo no soy mi cuerpo, ¿no? Entonces también pienso que son todas las preguntas que me ocurren, no es fácil concretarlas. También las alteraciones que hablaba del cerebro, me gustaría si esto lo puede explicar, partiendo de la física cuántica y el principio de incertidumbre y tal, si usted está activando unas ciertas neuronas, unas ciertas partículas en el fondo, que entre las cosas las está alterando al mismo tiempo, ¿no? Pero lo que me interesa más o menos es lo de confundir el ser con el cuerpo, ¿no? Es desde el punto de vista epistemológico, porque a mí me parece también algo así como si yo voy a disfrutar una vera maravillosa al campo, voy con el coche, mi problema no es el coche, entonces mi coche me lleva al paisaje, ¿no? Igual que mi coche me lleva a un espacio. Y esa atención de la mente lo que se trata es que a través de ese equilibrio, ese vacío mental, se manifieste la trascendencia que hay, ¿no? Porque dentro de esa máquina que está escrito, ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está la trascendencia? Son todas las palabras que están como nervioso. En primer lugar, completamente, no solamente de acuerdo, sino entusiásticamente de acuerdo que el gran problema de la civilización actual en España, en el mundo entero, es el terrible materialismo que dirige nuestras vidas, porque lo fundamental, cree casi todo el mundo, es la materia, y eso no es cierto. Uno de mis problemas, iba a decir, es que mientras más estudio el cerebro, más creo en el espíritu. ¿Y por qué? Pues porque estoy intentando comprender que la unión, precisamente Oriente y Occidente, pues claro que sí. La integración de las ciencias, pues claro que sí. Estamos en un momento de integración con algunos problemas de desintegración. Pero yo preguntaría a los orientalistas, porque ese es el gran problema, ¿el espíritu es algo fuera completamente del medio ambiente o realmente mi espíritu es algo que me viene de fuera y que modula, modifica mis propias neuronas? O sea, ¿son dos entidades independientes o son dos entidades completamente integradas? Ese por lo menos desde mi punto de vista. Hasta tanto que, ¿qué estamos haciendo ahora? Hablando en español, ¿no? ¿De dónde nos viene el español? Pues de los sentidos, del medio ambiente, de la cultura. O sea, si yo empezara a expresarme ahora, yo que sé, en un idioma diferente, mis conceptos serían diferentes. A donde quiero llegar es que la información
que me viene de fuera es la que modifica mis propias neuronas materialmente. Y entonces hay dos aspectos que yo no soy dualista, como Eggeros o como mucha otra gente, no. Yo soy, bueno, yo voy a decir un triunista. Hay tres elementos que son completamente necesarios: la información del medio ambiente, el cerebro, que es quien la procesa, y la expresión del cerebro. Supongamos que yo ahora... ¿Qué pasa? Pues que no tengo conducta, que no me expreso, que no hago nada, pero vosotros no sabéis si estoy vivo o no. O sea, la expresión es necesaria. ¿Y de dónde viene esta expresión? De mi sistema referencial, de lo que yo guardo en el cerebro, en el hipocampo, en el sistema límbico, donde sea. Pero es lo que a mí me sirve para interpretar la realidad que me rodea. ¿Podría existir el concepto oriental del mundo sin cerebros? Pues yo creo que no. Sin cultura, sin el pasado, pues yo creo que tampoco. Sin Brahma, sin Vishnu, sin religión, sin nada, pues no. De manera que entonces, esa es mi concepción unitaria, es que lo de fuera se me mete dentro, a través de los sentidos, y modifica la materia de mis propias neuronas. Ah, pero un momento, vamos a no confundir la materia con el espíritu. No, claro que no. ¿Son dos cosas diferentes? No, son dos cosas integradas. Y lo que yo creo que nos falta es el momento. Por eso me pareció que tu orientación era tan bonita. Oriente y Occidente, pues claro que sí. La integración de dos filosofías, la comprensión mutua de las dos filosofías, Oriente y Occidente, espíritu, pues claro que sí. ¿Es el cerebro diferente completamente del espíritu? Yo en uno de mis libros he intentado definir el alma, vaya lío. El cerebro, la mente, pues son, cuidado, concepciones diferentes de una misma realidad. Cuidado. Porque el problema es que nosotros somos, pues, seres humanos, bastante pobrecitos, y ustedes perdonen, en nuestras concepciones, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Y como no somos ni ranas, ni elefantes, ni mosquitos, pues tenemos que tener interpretaciones humanas, decir, ah, esto es espíritu, ah, esto es materia. No, señor, eso es falso. Hay la unificación, con propiedades diferentes. Hombre, pues claro que sí. El cerebro, mira, el cerebro está aquí, y yo el cerebro lo cojo, lo quito, lo meto en formol y sigue siendo cerebro. ¿Puedo decir lo mismo con el alma, con el espíritu? Pues no. Porque si yo destruyo el cerebro, destruyo una parte del almacenamiento o del procesamiento de la información a través de mi propio cerebro. Así es que, para resumir ya, porque es una cosa muy larga, vamos a no diferenciar, vamos a no separar, o hacerlo por razones metodológicas. Esto es materia y esto es espíritu. Pues bueno, ahora voy a estudiar la materia, pues bueno, ahora voy a estudiar el espíritu, pues sí, sabiendo que estamos cometiendo una herejía, que estamos haciendo algo falso, separando dos cosas que no debemos de separar. Así es que el proceso analítico, muy bien, si va a seguir de un proceso de síntesis, de manera que en resumen, materia y espíritu son una cosa. ¿Una pregunta? ¿Está llamado para que te escriba? Cuando ha intervenido el profesor Rivera al principio diciendo, haciendo preguntas sobre si el yoga o la meditación altera o se puede vivir científicamente, a mí me parece que es además de los estaban trabajando, creo, recordaba el Nobel checo, trabajando con ondas alfa y luego incluso con infrarrojo, no sé.
el resultado de esto, no sé si Wesley o Gaudí, que estaban por allí, podrían decirnos algo, porque es una cosa que siempre me ha interesado saber, y llegaron a conclusiones. Y bueno, a mí me parece que es un reto que usted lanza y propone muy interesante, pero es que los científicos tampoco se interesan mucho en llevar a cabo estos estudios, por lo tanto es un impasse el que no se sale. Y por otra parte, aparte de que yo opino modestamente que sí se podría hacer el estudio, aunque sea un poco complicado. Y por otra parte, cuando hablo de cañón magnético, a mí eso me ha dejado, la verdad, no sé si lo he entendido bien, pero la interacción se puede hacer a distancia a través de campos magnéticos. Y eso, bueno, como tantas cosas actuales, me da mucho miedo. Simplemente, ¿cuál es su opinión éticamente del tema? Bueno, yo diría, ¿le da miedo el cloning de los seres humanos? Pues claro, a mí me da mucho miedo. ¿Pero se va a hacer? Sí, se va a hacer. ¿Terrible? Pues bueno. ¿Le da miedo la bomba atómica? A mí me da un pavor espantoso. ¿Pero se va a utilizar en un próximo futuro? Pues quizá, y se ha utilizado en el pasado. De manera que el futuro está lleno de temas que no conocemos y que algunos son pavorosos. Sí. Por eso, la cuestión fundamental es qué clase de seres humanos queremos tener en un próximo futuro, porque vamos a lograr manipularlos de acuerdo con nuestros deseos y con nuestras concepciones filosóficas. ¿Eso es terrible? Pues sí, probablemente. ¿Pero eso va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir? Pues está ocurriendo ya. ¿No estamos todos manipulados en el presente? Por la radio, por la televisión, por los periódicos y por los conferenciantes como yo, que les están dando una serie de ideas manipuladoras. Claro que sí. De manera que cuidado, porque frente a ello lo que acabo de decir, a mí no me manipula nadie, ni usted, señor, yo usted no lo creo que... Bueno, muy bien, entonces participe. Pero yo digo, bueno, si usted no acepta lo que yo digo, presénteme una nueva teoría, porque hay que ir adelante siempre con teorías y con realidades. Ahora, los campos magnéticos, pavorosos, pues bueno. ¿Existen? Pues claro que usted, mira, aquí todas estas luces están en los campos magnéticos y no sabemos lo que nos está influyendo. Si dormimos con la cabeza hacia el norte o hacia el sur, modifica nuestra conducta incluso. En algunos de nuestros estudios hemos visto que los embriones de pollo se orientan como una aguja magnética. Así que, bueno, pues esas son realidades. De manera que, miedo al futuro, bueno, hay que intentar comprender cómo va a ser el futuro. Y hay que diseñar el futuro de los seres humanos con una ética humana, con una ética filosófica, con una ética aceptando, yendo a lo que decíamos hace un momento, que el espíritu es una poderosa motivación en la conducta humana, tan poderosa o más que los instintos y que los deseos elementales de todos nosotros. ¿Esto es una realidad filosófica? No, es una realidad científica. El espíritu tiene una fuerza enorme como motivación en los seres humanos. Y uno de nuestros grandes problemas en el momento actual es que la ciencia, como usted muy bien dice, ni lo reconoce ni le importa demasiado. Y esta es la gran tragedia, pero bueno, es así, del momento actual. Nuestros avances han sido tan espectaculares en la física y en la biología que estamos deslumbrados y lo único que existe son cápsulas espaciales y televisión y comunicación inalámbrica. Y lo que es más importante, los seres humanos, su espíritu está completamente relegada a un segundo plano. Esto no es aceptable. Y entonces, en el diseño de seres humanos del futuro, comprendamos que la ética y el espíritu son elementos tremendamente importantes para este diseño, para esta enseñanza y para esta realidad. No sé si he contestado alguna de sus preguntas, solamente alguna de ellas.
yo digo que usted en su conferencia ha olvidado que la definición de yoga es la realización del hombre con Dios, en principio. Entonces, claro, aquí se habla de ese ser, tenemos de Dios, llamemos lo que sea, de ese ser que ha creado todo, con la trascendencia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo medito, y yo, cuando medito, es que la meditación es la concentración en un objeto que me digo que el nombre de Dios da lo mismo en absoluto como le queramos llamar. Entonces, el yoga lo que te hace es ponerte en contacto con tu ser interno, con ese ser. Y entonces, ¿por qué yo digo, yo lo siento? Yo lo siento y muchas personas sienten que existe. Luego, si siento que sentimos que existe, por alguna razón será. Entonces, será una disociación entre el cerebro, el elemento material y el alma o espíritu, como lo queramos llamar. Lo que no puede estar integrado, cuando el cerebro muera, el alma deje de existir también. Que es lo que parece que la teoría un poco materialista dice, ¿no? Que si están tan integrados el cerebro y el alma, como usted ha afirmado, ¿no? Entonces, no existe esta trascendencia. Yo no sé si me explico. Sí, muy claro. Hay un libro, ¿cómo se llama? 100 españoles y Dios, ¿te acuerdas quién es el autor? Bueno, hay un libro que se llama 100 españoles y Dios. Hace mucho tiempo me escribió el autor de este libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está ahí, lo venden en las tiendas. Hombre Delgado, ¿quiere usted contestar a esta pregunta que le estoy haciendo a 100 personas, que creo que son importantes? 100 españoles y Dios. ¿Usted cree en Dios? Mi contestación: es un defecto, una costumbre muy española hablar de lo que no se sabe. Yo soy un científico. Usted puede hablar de cómo funciona el cerebro, de las neuronas, de la neuroquímica. Yo no soy un teólogo. De manera que este tema escapa mi competencia moral, ética, filosófica y de conocimientos. Yo no puedo opinar. Mi opinión tendría, pues bueno, el mismo interés que la opinión de un hombre de la calle, pero no más. Yo no tengo autoridad para hablar de Dios, cuidado. Yo tengo autoridad para hablar, eso sí, del fundamento de las creencias. Ajá. ¿Usted por qué cree en, no sé, en Jesucristo, o en la Santísima Trinidad, o en la Virgen María? Yo puedo opinar sobre eso, el fundamento de las creencias. ¿Podría usted creer en la Virgen María si nadie jamás le hubiera hablado de la Virgen María? Pues si no lo conoce, ¿cómo va a creer en ello? ¿Podría usted tocar el piano si no tiene usted un piano? Como es imposible. Si no tengo el piano, ¿cómo voy a tocar el piano? ¿Puede un hombre de la selva amazónica hablar de teología vaticana? Pues si no sabe ni siquiera que existe el Vaticano. De manera que lo único que yo digo es que fundamento, origen de las creencias, sí, yo puedo hablar. Y que nuestras creencias y la idea de Dios, concretamente, esté relacionada pues con la cultura y con la manera como está construido el cerebro de los seres humanos. Yo precisamente ahora estoy escribiendo un artículo sobre la extensión de la idea teológica. Y es que casi todo el mundo cree en Dios. Incluso la gente muy primitiva, hombre, cree en el Dios de la selva, de los árboles, de las aguas, de lo que sea, pero es un ser superior a ellos. ¿Cuál es la razón? ¿El por qué? Creo que a mí me interesa. Y eso está en relación con el sistema referencial de aprendizaje, con lo que hemos aprendido. Sin aprendizaje no se pueden tener creencias, porque creemos lo que hemos aprendido. De manera que, ¿existe o no el alma? Yo ahí no puedo opinar. Yo únicamente le digo sus creencias del alma o de Dios o de lo que sea, pues yo le puedo dar algunos datos neurobiológicos, pero que me puede equivocar también, claro está, pero no más. Y yo no tengo autoridad personal para opinar sobre el tema de Dios. Yo, por ejemplo, soy una persona que nació en una familia
corriente, ¿no? Normal. Y entonces, sí, en el colegio me enseñaron la Virgen María, pero yo, a mí, mi intuición, mi razonamiento, también más que intuición, y he visto que esto, pues efectivamente yo no sé si existe o no existe, por lo tanto, yo me he puesto a meditar, porque tiene que existir algo, la razón de todo lo que existe. Y entonces, meditando, es cuando he visto, he sentido que realmente hay algo. Bueno, pero que yo no es porque tenga prejuicios, porque yo me he entendido de todas estas cosas. Prejuicios no, aprendizajes, sí. Son aprendizajes. Pues yo me he desentendido totalmente, porque estoy analizando y no tiene, para mí no tiene ninguna consistencia. Sin embargo, me dio y me estoy diciendo. Y yo creo que es importante lo que siempre es más puro, más verídico que lo que es el aprendizaje. El aprendizaje. Bueno, pues nada más. Llegamos ya con las últimas preguntas. Si quiere alguna, no la finalizamos. Sí, bueno. Yo quería hacer una pregunta sobre un tema que causó bastante controversia este verano en el curso que estuvimos en Galicia. Y es porque, entre otras cosas, porque lamentablemente no tengo la referencia científica del trabajo de investigación que ha respaldado este comentario. Y relaciona la reencarnación con el almacenamiento de información. Y se basaba, la referencia que yo tenía se basaba en un estudio con unos gusanos, un tipo especial de gusanos, a los que se les sometía a un aprendizaje, a un condicionamiento a base de una descarga eléctrica, tras la cual ellos se contraían. Bueno, pues total que fueron seccionando los gusanos y se dieron cuenta de que cada parte del gusano primitivo se comportaba de la misma manera que el bicho original. Con las descargas eléctricas se contraían. Según recuerdo, porque este fue un artículo un trabajo que nos comentó en el máster en el curso de especialistas en hipnosis de la Universidad Complutense, el director de entonces del curso. Los trocearon, los mataron y se los dieron a comer a otros individuos que no habían sido sometidos a ese entrenamiento, y resulta que estos individuos nuevos también respondían de la misma manera a este tipo de estímulo, hasta el punto de liofilizar los cadáveres de los que habían sido sometidos a los aprendizajes, dárselos a comer a otros y seguían reproduciendo el modelo. Esto, primero, no sé si es cierto porque ya le digo, es una referencia que nos dio el profesor, pero que no tengo los datos del estudio. Y si pudiera ser remotamente cierto, desde su punto de vista, esto podría ser una explicación, por ejemplo, de las teorías de la reencarnación, es decir, que hay, de alguna manera, es parte de nuestra información que está grabada en cada una de nuestras células, según dicen las últimas teorías, según tengo entendido, que o son espaciadas por el viento, o se convierten en abono de una planta que después a su vez come un animal, y a su vez esa planta se la come un ser humano, o ese animal se lo come un ser humano, y esa información forma parte otra vez de un nuevo ser, y eso podría respaldar la teoría. Esos estudios los he leído, los conozco, se publicaron en Nature hace unos 15 o 20 años. Se ha intentado replicarlos y nunca se ha logrado. Eso es falso. Es una cosa parecida a lo que creía Lysenko, que los caracteres adquiridos por enseñanza eran hereditarios. Eso es falso. El problema de Lysenko es que él intentó utilizar la transmisión genética de los caracteres adquiridos en la agricultura rusa. Fue un terrible fracaso, que eso es en parte el problema de la Unión Soviética, de la Rusia actual. Así es que no, los caracteres adquiridos no pueden transmitirse genéticamente. Eso es lo que yo he leído. No lo sé, yo no soy especialista en el tema, pero esto es lo que yo he leído, de manera que no
Los gusanos no transmiten su temor a las descargas eléctricas genéticamente. No. No, sí. Como es falso, de manera que entonces, ¿qué es lo que reencarna? Cuidado. Reencarna la cultura, eso sí. La enseñanza, el aprendizaje, la ciencia, la teología. Bueno, todo eso no es que reencarne, es que hay un proceso continuo a lo largo de los siglos, sí, pero es la reencarnación de la persona material, que yo sepa, claro, hay muchas historias sobre el tema, ninguna apoyada científicamente, que yo sepa. Sí. Yo tengo un par de curiosidades. Una es la belleza, cómo se podría definir, según un científico, la poesía que se podría convertir en una ciencia, porque por lo que usted cuenta, todo se puede hacer ciencia, y me apetece saber si la poesía también podría ser una ciencia. Y la otra curiosidad que tengo es qué experiencia tiene usted de la muerte, no sé si como ser humano o como científico, y además es un ser humano. En el segundo tema lo ha tratado extensamente Kubler-Ross, que es una profesora del sur de Norteamérica, y ella cree que hay una experiencia mortal de la cual puede haber recuerdos, no lo sé. Respecto a la poesía, yo le recordaría el fundamento de la ética en los animales. Los animales tienen, también de acuerdo con un artículo que acabo de recibir, family values, la ética de los gibones pequeñitos, los llamados pigmeos, la ética de las hormigas, la ética de los lobos. Pues la ética no es una cosa humana, de manera que la poesía es una cosa más elaborada, que sea un sentimiento fundamentalmente humano, pero hay precedentes en la escala animal. Nosotros no somos tan diferentes de los monos, de los gibones y de los chimpancés. Usted perdone, pero yo me siento bastante identificado con todos ellos. Y ¿será la poesía? Es posible que sí, porque hay cosas. ¿Conocen los chimpancés las leyes, yo que sé, de la naturaleza? Probablemente no. Pues claro que nosotros hemos aprendido muchas cosas nuevas. Claro que nosotros hemos desarrollado los ordenadores y la teoría cuántica y muchas cosas más. Pues bueno, claro que sí. Así es que hemos evolucionado, y en esta evolución está el sentido poético de la vida. Qué bonito, qué necesario. Esto es parte, pues decíamos hace un momento, de la vida espiritual, de la interpretación poética de lo que nos rodea. Pues muy bien. ¿La tienen los animales? Probablemente no. ¿La tendrán los seres futuros? Espero que sí, porque eso es parte de la interpretación real de la vida actual, es la poesía. Así es que cultivemos la poesía y gocemos de la poesía. Bueno, me parece que después de esta magnífica y espléndida exposición por parte del doctor Delgado, nos queda más remedio que reflexionar un poquito a las cosas importantes que ha dicho y buscar por otro lado ese encuentro tan interesante e importante entre el mundo de la ciencia y, por decirlo así, el mundo del espíritu, que como él bien ha dicho, está un poco dejado de la mano de los científicos, ¿no de Dios? Así que nada más, muchas gracias por tu presencia y bueno, pues esperamos verte ya próximamente otra vez.
O sea, cada vez que nos vemos ya enseguida yo tengo deseo de que participe con nosotros en algo distinto y en algo nuevo, puesto que tus aportaciones siempre son tan interesantes que nos ayudan a hacerlo. Recordaros que mañana nos vemos a ver. Buenas noches. Muy bien, pues gracias una vez más. Luego te una foto con Carolina. ¿Sí? Recuerdo su recuerdo. Pues tú, Carolina. Ahora somos con reflectorado, sí, es curioso. Es aprendizaje. Sí. Carolina, tú eres la jefa. Carolina, No me cabe duda. Hombre, Carolina, que No, entonces no, ahora una vuestra. No, a él menos. A él le quiero menos. Oye, Carolina, tú sabes perfectamente cómo tienes que disponerte para que tengas una foto de recuerdo como te digo. Muy bien, así. Eso es. Demostrar la versión. ¿Quién es quién? No me digas ahora nada. A ver, no, primero sonreíros. Perfecto. Bueno, saques una, que yo hace tiempo que no tengo una comenta. Carolina, Bueno, tres, claro. Ahora los tres. Oh, qué ruido, tanto por detrás, cogiéndolos por atrás, ¿vale? Para que haya un poco de... Para que haya un poco de triángulo en la composición, si no queda muy recta. Oye, los triángulos, cuidado, niña. Cuidado con los triángulos. Oye, ¿necesitas luz? Oye, Fernando, no. Oye, yo quiero hacer una fotografía de Maika. Lo que fue bonito, no sé yo, pero no. Yo la veía antes con las manos muy blancas, ¿verdad? A ver, mirarme. ¿Ya? Gracias. Oye, antes de que vayamos a cenar a un sitio, María, lo que tú quieras. No es verdad. Es mejor para ti. Si van a tomar alguna cosa muy cerca y muy sencilla, pues sería estupendo. vamos a nuestra disposición. Pero si no... Yo tenía muy sencillo. Es que muy cerca no hay, porque es muy sencilla. Bueno, muy cerca puede estar la gamilla. Digo, yo no tengo problema porque conozco aquí. A ver. La galeta está bien, es vegetarianos, pero están Fernando VI, pero los acercamos. La galeta. Y si no, la gamella que está aquí, pero ya no es comida vegetariana, la gamella. No, pero la galeta es para todos. Para todos. Pues mira, llamamos la Voy a llamar, ¿sí? ¿Os apetece? Y así venimos. Claro, así nos peleamos, muy bien. A mí me gusta mucho toda esta propuesta, este guante para ir a hacer el trabajo. Porque hay gente, tanto tiempo que es una revista que hablaremos.
Carolina, ¿qué con
calidad de los productos